A continuación, Sin Límites. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Sin Límites, un programa de análisis y opinión con la conducción del Dr. Ramiro García. Buenas tardes, este es el programa Sin Límite. De hecho, es la primera edición de este programa que tengo el gusto de conducir. Vuelvo a esta casa después de mucho tiempo y hoy pues vamos a tener un primer programa. Contamos con un invitado de lujo, el doctor José Luis Terán, decano de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Central del Ecuador, a quien damos la bienvenida. Muchas gracias, José Luis, un gusto tenerte por acá. Gracias, Ramiro, por esta gentil invitación. Un saludo especial desde la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Central del Ecuador. Saluda a José Luis Terán en calidad de decano. Muchas gracias a ti. Bueno, hay mucha preocupación por parte de la sociedad sobre cómo está la justicia. Y claro, esa preocupación de cómo está la justicia en mucho también va a cómo se está formando a los abogados en el Ecuador. Porque estamos claros que es la universidad pública la fuente de donde sale el grueso de operadores judiciales en el país. Entonces, ¿qué problemas? Tú estás más o menos un poco más de un año, ¿no? Sí, un año o 6 meses prácticamente en el decanato, así es. ¿Qué problemas has identificado ya en lo estructural en cuanto a la enseñanza del derecho en la universidad pública? Bueno, los principales problemas de la administración pública giran en torno a dos aspectos fundamentales. El primer aspecto fundamental es el presupuestario. Definitivamente, si no consideramos que la educación es una inversión para el país, si no se invierte en educación, estamos perdidos, ¿cierto? Ese es el primer aspecto sustancial. Y el otro tema fundamental es el tema de gestión, la gestión administrativa. La gestión administrativa realmente es muy burocrática, hay que simplificar los procesos, hay que dar mayor oportunidades a los docentes, a los estudiantes en programas de investigación, ¿no? Entonces, tiene que haber un compromiso total, una visión ya más orientada hacia el tema tecnológico, hacia el tema de la investigación científica. Justamente eso te iba a preguntar, porque un poco nos da la sensación, y lo digo como catedrático de la misma facultad, ex vicedecano además, que hay un poco un anquilosamiento, pero que además hay toda una estructura que se opone a los cambios. Pero, y no hablo solamente de la facultad, hablo de todas las facultades de jurisprudencia de las universidades públicas en el país. Es como que se trata de resguardar que todo siga como está, cuando el derecho ha cambiado y la enseñanza del derecho también tiene que cambiar. Efectivamente, tenemos que partir de que hay una base sólida, hay una estructura sólida, hay una tradición que hay que mantenerla, ¿no? Pero eso no significa de que no se pueda tener una visión hacia el futuro. Es decir, tenemos cimientos sólidos, pero de ahí, para que no se caiga la estructura, no podemos decir que la educación pública es mala, al contrario, la educación pública creo que es lo mejor que puede existir para beneficiar justamente a los sectores que no tienen oportunidad de acceder a una educación privada. Pero eso no quiere decir que en el sector público no tengan las mismas oportunidades, ¿no es cierto? A veces confundimos gratuidad con pobreza y no es lo mismo. La gratuidad es más bien una oportunidad que se da a quien tiene capacidades, tiene habilidades, y esas capacidades hay que saberlas aprovechar. Y para eso lo que tenemos que implementar es una serie de mecanismos y de medidas, como por ejemplo lo hemos hecho, el tema de becas, el tema de intercambios, el tema de movilidad, el hacer que la educación pública no se quede solamente dentro de la ciudad, que vaya hacia nivel nacional y lógicamente hacia a nivel internacional. Sí, ¿qué proyección de
ampliación, digamos así, o de mayor difusión tiene la Facultad de Jurisprudencia? ¿Existe algún plan de ampliar la...? Sí, lógicamente. A ver, vamos, en el nivel de docencia, la facultad en los últimos años ha logrado firmar convenios con varias universidades del mundo. Y nuestros docentes han accedido a estos programas, especialmente de doctorado. Tenemos ya... Bueno, tú mismo eres producto de un programa de doctorado. Claro, de un programa de doctorado en la Universidad de Salamanca. Ajá. Entonces tenemos muchos docentes que ya tienen su título de PhD. Entonces ese es un gran cambio, sí, por sí, ejemplo. por supuesto. Antes, a duras penas alcanzamos a tener docentes con maestría. Hoy ya tenemos eso en docencia. Bueno, a ver, hace apenas 15 años. Así es, no había un Hace solo... apenas 15 años, los que teníamos maestría éramos, pero contadísimos con los dedos de la mano. Exactamente. Y se inició con programas de Claro, maestría. y de PhD ni hablar. De PhD ni hablar. Claro. Entonces hoy, por ejemplo, ya estamos en la facultad trabajando en un programa de doctorado para que la propia facultad tenga su programa de doctorado, no solo de maestría, ¿no? Okay. En este momento, dentro de los programas de posgrado, en este mismo momento están abiertas 3 maestrías. Está abierta la maestría en Derecho Penal, está abierta la maestría en Derecho Constitucional y la maestría en Derecho Administrativo. Así que más bien es una oportunidad para invitarles a los que tengan interés en... Sí, que además, ojo, en esto sí corroboro, son los mejores programas de maestría en el país, pero por mucho. Por mucho. Y así es, y precisamente por eso tiene a veces un valor, dice, pero yo en otra universidad consigo una misma maestría en un precio muy reducido. Claro, este no es un problema de precio. No es un problema de precio, es un problema de calidad. Sí, por supuesto, la malla de docentes que tienen, sobre todo en la maestría de Derecho Penal, y lo digo con conocimiento porque yo coordiné la primera edición. Exactamente. Es una edición donde tuvimos a profesores como Raúl Zaffaroni, Edgardo Dona, Karl-Heinz Goessel, Mario Trapani, entre otros, ¿no? Claro. Sí. Entonces la diferencia es que a lo mejor en otra universidad que tenga un costo mayor le traigan un docente ecuatoriano que le cita a Zaffaroni. Sí, la idea es nosotros le traemos a Zaffaroni. Claro. Traemos al... Claro, es decir, yo un poco en son de broma, pues decía, lo que en otras universidades tienen como bibliografía, nosotros tenemos como planta docente. Exactamente, esa es la diferencia, ¿no es cierto? Claro. Eso es docencia. Igual en el tema de investigación, bueno, estamos ahorita ya trabajando con la refundación del Instituto de Ciencias Internacionales, ¿no? Entonces... ahí queremos darle ya otro nivel. Un instituto que en su momento tuvo muchísima importancia. Que tuvo mucha importancia. Justamente ahí se formaban a los diplomáticos del país. La Academia Diplomática tenía que pasar por el instituto de la Facultad de Correspondencia. Exactamente. Del Instituto de Ciencias Internacionales para poder acceder a la... ¿Y han pensado firmar algún convenio con Cancillería para retomar un poco de esta formación? Sí, estamos retomando eso y justamente se va a refundar este Instituto de Ciencias Internacionales, donde ya el ámbito de acción no solamente es lo jurídico, ¿no? Claro, lo internacional abarca muchísimo, ¿no? Otro instituto fundamental, y aprovecho para felicitarte que el día de ayer el señor rector te designó como el actual director del Instituto de Criminología. Ciencias Criminológicas, sí, de Criminología, el Instituto Julio Endara, que también tuvo un papel fundamental, trascendental. Cuando se crea como una política pública de gobierno. Con una ley, claro. Claro, se crea con ley. Con ley, se crea con ley. Y con la idea de actualizar, pero bueno, ojo, estamos hablando de la década de los 30 del siglo pasado, donde había una visión positivista criminológica un poco complicada, porque estaban muy imbuidos por las corrientes penales de entonces, que eran medio fascistas en Italia y nazis en Alemania. Exactamente. Pero se crea un instituto muy, digamos, muy potente, con muchísima presencia, tan es así que en su momento el director del instituto era parte del directorio del sistema de rehabilitación social. Por supuesto, y con este informe justamente era la ubicación de los condenados o sentenciados en la corte. Tenía que haber un informe, un perfil criminológico. Hemos retrocedido tanto en materia de rehabilitación social en el país. Exactamente. Que había mucho más planificación y mucho más impregnación científica a la hora de distribuir las cárceles en la década de los 40 del siglo pasado que ahora. Es decir, luego de 80 años, pues hemos caminado para atrás. Hoy el SNAI ni siquiera sabe bien cuántos presos tiene. Exacto.
Y no hay esos estudios que son fundamentales. Claro, en esa época, cuando se crea el Instituto de Criminología, no solamente que tenían un censo penitenciario muy claro, así es, sino que se hacía un perfilado de las personas privadas de libertad para poderlas ubicar en tal o cual sitio. Hoy por hoy no, y por eso, claro, gracias a la falta de perfilamiento y a la falta de política pública, quienes hacen la distribución son las bandas de criminalidad organizada. Entonces, claro, el pabellón 4 es de los unos, el 5 de los otros, el 3 de los de acá. Es por pandillas, las cartas de los lobos, de los tigros. Y luego, claro, y cuando hay tensiones simplemente se matan entre los pabellones. Entonces, ese es otro instituto importantísimo. Ahora, también la universidad se ha caracterizado por formar al estudiante litigante, ¿no es cierto? Pero hoy por mandato constitucional dice que en todas las materias tiene que haber medios alternativos de solución de conflictos. Así que ante esa gestión la Universidad de Jurisprudencia ya ha aprobado su centro de mediación y cultura de paz. Qué bien. Entonces, ¿qué es lo que queremos implementar? Primeramente a través de este centro de mediación y luego paralelamente de eso estamos pensando en crear la carrera ya de solución alternativa de conflictos. Qué bien. Es decir, que no existan solamente abogados litigantes, también, sino que se formen también en temas de negociación, en temas Sería de súper interesante, por ejemplo, y el tema de cultura de paz, ¿no? Claro, algo que se hace en la Universidad de Valencia, que se dé un programa de maestría en mediación y arbitraje. Exactamente. Eso sería muy, muy interesante, porque que yo sepa al menos no existe un programa de máster como tal. Existen cursos de formación continua, existen cursos de formación de mediadores y de árbitros, pero una maestría así muy sólida en mediación y arbitraje, eso no hay. Eso claro. Te lo planteo como posibilidad. Sí, o sea, todo eso está planificado. O sea, la cuestión es que ya estamos en nuestro centro de mediación, la carrera, luego ya posgrado, y eso hay que darle mucha viabilidad, ¿no es cierto? ¿Por qué los abogados tenemos tan mala reputación profesional? Porque realmente la mayor cantidad de universidades creadas en la última década... Que ojo, no solamente aquí en el Ecuador, en todas partes, ¿no? Así es, en las últimas décadas, hablo de 10, 20 años, todas ellas tienen la carrera de Derecho. Entonces, ¿tú crees que la proliferación de las carreras de Derecho ha ido en línea del desprestigio de la profesión? Y con el agravante de que se ha perdido, en mi criterio, ese profesionalismo que debe tener un estudiante de grado, que antes se llamaba de pregrado, digamos ahora es de grado y posgrado, ¿no es cierto? De que entre menos estudie y entre más rápido saque un título, es mejor. Bueno, la carrera ha bajado de 6 años a 4 y medio más o menos. Exacto. ¿No? La carrera ha bajado de 6 años a 4 y medio, incluso hay algunos programas, algunas universidades que ofrecen en 2 años y medio, en 3 años. Claro. Sí, claro. Y entonces eso le obliga al recién graduado a que tenga obligatoriamente que seguir maestrías, a seguir posgrados, y eso ya no es gratuito. Entonces se perdió la gratuidad. Entonces justamente en la facultad lo que estamos trabajando es en nuestro nuevo diseño de maestría, pero también ahí vienen los obstáculos, ¿no? De la normativa que existe en educación superior. Claro, porque yo quisiera volver a tener los 6 años que teníamos antes. Claro. Pero este rato no me dejan ni 5. El problema, claro, es que eso ya no es decisión de la facultad, ni de la universidad. Entonces, a lo máximo que yo puedo llegar, y eso ya extendiéndome, 9 semestres. Ya es 4 años y medio. Pero por lo menos en eso estamos trabajando para darle un perfil. Porque el abogado, porque ahora ya no existen ni siquiera egresados. Mientras no salga con el título, sigue siendo estudiante. El abogado que se gradúa en la central no es que va a seguir estudiando. Normalmente lo que necesitamos es que ellos, que ya salen de ahí y van a sus comunidades, van al sector rural, porque normalmente el estudiante de la Universidad Central... Hay algunos casos, sí, en que provienen de sectores provinciales rurales. Y tienen que ir a trabajar directamente y tienen que ir bien formados. ¿No es cierto? Es un porcentaje mínimo, hablamos de un 10-20%, que a lo mejor tendrá la oportunidad de seguir programas de posgrado, maestría. ¿Dónde le ves tú a la facultad de aquí a 10 años? Bueno, yo considero que es una de las mejores del país, pero la idea es llegar a ser a la mejor del país. Pues. Sí, claro, por supuesto. Tiene que ser un referente. No te olvides que de la Facultad de Jurisprudencia han salido presidentes de la República, ministros la mayoría de presidentes de la República hasta la década de los 90, de los 80, 90. Claro. Con Rodrigo Borja fue el último. Pues, claro, pero normalmente los abogados
de la central sí están ocupando cargos públicos hasta la presente fecha. Sí, lo cual implica una doble responsabilidad. Obviamente. Exacto, entonces son esos profesionales los que tienen que justamente recuperar ese prestigio que ha tenido y que en algún momento se perdió, ¿no? Porque ya no encontrabas mucho profesional. Hablemos no solamente de la facultad, hablemos de la universidad. Claro. Porque, ojo, tú como decano eres parte de la gestión directiva de toda la universidad. Gracias. ¿Hacia dónde va la Universidad Central? Bueno, yo estoy pensando... ¿O hacia dónde debería ir? Debería ir, yo pienso que debería ir a otro tipo de gestión. Ya una gestión que no sea centralizada, porque hoy es muy centralizado el tema. De acuerdo. Tiene que ser una gestión descentralizada, o desconcentrada al menos, ¿cierto? Sí. Porque es tan grande la universidad, que para un simple trámite tiene que pasar... Estamos hablando de 52.000 entre profesores y estudiantes y trabajadores, ¿no? Trabajadores, claro, sí. Estamos hablando más de 50. Entonces prácticamente es... Pero hay unas mentes brillantes sin duda. Hay unas mentes brillantes en la universidad que no se les aprovecha. Exacto, justo eso te iba a decir. Hay gente que está haciendo investigaciones, hay unas impresionantes. Recién de arquitectura ganó el premio mundial. Sí. Y estaba en Alemania, hoy justamente por una gestión que tuve que estaba haciendo, fui a la Facultad de Ingeniería y veía algo tan simpático como cuarto concurso de hormigones. Sí. Y es algo que no se da a conocer hacia afuera muchas veces. Eso hay que hacer. Promocionar. Porque hay genios, realmente yo que estoy un poco de cuenta que hay genios ahí y que no se aprovecha. Muy buena, hay muy valiosa. Y que lo que le falta es, porque además esto no solamente haría bien para la facultad y para la universidad, haría bien para la sociedad. Para la sociedad. El saber que tenemos gente muy competente que está trabajando a nivel académico muy alto y a tiempo completo. Y que está produciendo cosas buenas. Claro. Entonces hace falta trascender hacia la colectividad. De ahí tienen que salir las políticas públicas. De ahí tienen que salir los proyectos. Totalmente de acuerdo. Hacia allá se le ve a la universidad. ¿Cómo salvar esta especie de separación, divorcio entre lo gubernamental y lo universitario? Porque como que desde la universidad se ve a los gobiernos con cierto recelo y desde los gobiernos se ve a la universidad con cierto recelo. Producto de eso, se pierde esa interacción necesaria, porque como tú dices, lo lógico sería que el gobierno que venga, el que sea, aproveche los saberes y los productos que se están generando día a día en la universidad. Claro. Dividir lo que es lo político con lo que es la academia. Lo académico, a la academia no le interesa quién está de presidente de la República, quién está liderando. Lo que le interesa es dar un servicio, ¿no es cierto? Un servicio netamente... Más bien, bueno, digamos que le interesa, pero no debería depender... Exactamente, claro, no debería depender del gobierno. Del gobierno de turno. Claro. Ese es el otro problema, ¿no? La falta de institucionalidad que eso genera para la universidad. Y para eso, justamente, en la Constitución están los principios que deben regir en la administración pública. Y uno de los principios fundamentales es el principio de coordinación y el principio de transparencia. ¿Cierto? Entonces, aquí tiene que haber coordinación entre las universidades, con el gobierno, con los gobiernos autónomos, con los gobiernos locales. Y de esa manera se trabaja. Claro, hay una sensación... casa adentro, de que hay mucho saber desperdiciado que no llega a donde tiene que llegar. De acuerdo. ¿Verdad? Y por otro lado, claro, a nivel gubernamental hay la sensación de que hay muchos recursos desperdiciados en la universidad, porque claro, estamos hablando de presupuestos muy altos. Solamente la central tiene un presupuesto de más o menos $120 millones al año. Entonces, claro, cuando un presidente de la República escucha, $120 millones, se le hace una montaña de plata. Así es. Pero si es que, claro... Pero hay que considerar también el número de estudiantes. Claro, no, pero además, si hubiera si hubiera 3 dedos de frente, lo que debería hacer es entrar a la universidad, contactarse con la universidad y ver qué nomás están haciendo y qué de todo eso puedo aprovechar como gobierno nacional, como gobierno local, como gobierno descentralizado. ¿Te parece? Por supuesto, y de hecho, por ejemplo, la Facultad de Ingeniería en Minas y Petróleos ha dado asesoramiento total en minería. En materia de minería y petróleo. En minería de petróleos, ¿no es cierto? En el tema ambiental, hay cualquier cantidad también de información y de investigaciones. Hay laboratorios que tú no te imaginas los laboratorios que tiene esa central.
Sí, sí. Pero se está trabajando un poco casa adentro y no se explota eso. Entonces, ¿no? uno de los retos de la universidad debe ser abrir un poco sus puertas, ¿no? Abrir un poco sus puertas y quizá patentar sus inventos, sus creaciones científicas, porque a veces... Que además es uno de los parámetros de evaluación de la universidad. Exactamente. Yo decía, por eso hay que explotar la propiedad intelectual, patentar las obras académicas, las obras científicas, los inventos, las creaciones que hace la universidad. Porque a veces solamente se hace, por ejemplo, el tema de vinculación con la sociedad. Hay excelentes proyectos de vinculación, pero a veces se lo toma eso únicamente como un requisito para poder graduarme. Okay. ¿No es cierto? Sí. Entonces, o el tema de prácticas como un requisito, o el tema de investigación como requisito para el docente. Claro. Entonces, la idea es de que no se quede solamente en cumplir el mero requisito, sino que algún rato, como conversamos, que tiene que haber un producto, un resultado, y ese producto tiene que estar en algún sitio y tiene que estar expuesto y a disposición de todos los que lo necesiten. De acuerdo. Entonces, ese es el planteamiento. Volviendo un poco al tema de la Facultad de Jurisprudencia, el derecho está cambiando muchísimo. Yo creo que el derecho va a cambiar en los próximos 10 años más que en los últimos 400, como diría Susskind. Así es. Y el problema es que, claro, las facultades en general, a nivel mundial, no van a la misma velocidad de las tecnologías. Y claro, muchas veces, porque de aquí en 10 años ya no vamos a estar hablando de abogados en el sentido estricto de la palabra, vamos a estar hablando de abogados informatizados. Así es. O una especie de ingenieros jurídicos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo tienen que enfrentar las facultades de jurisprudencia estos nuevos retos? Bueno, la idea es ir con los rediseños y, si es posible, con diseños de nuevas mallas curriculares. Por ejemplo, este momento ya estamos trabajando en la nueva malla curricular, en el rediseño de la malla curricular, donde obligatoriamente estamos dejando ya a un lado materias que no tienen mayor trascendencia, que más bien deberían ser estudiadas en posgrados. Claro. Por ejemplo, materias de especialidad. Claro, derecho minero. Por ejemplo. Ya. Claro. Derecho aeronáutico. Derecho aeronáutico. Claro. Ya. Entonces, ¿para qué estudias eso? En pregrado o en grado. Eso estudias si es que estás interesado en especializarte en esa materia en específico. Pero hay otras cátedras que son transversales, por ejemplo, el derecho informático, ¿no? Claro. El derecho ambiental, el tema intercultural, claro, como transversal, el tema de género, ¿no es cierto? El tema del pluralismo jurídico, ¿no es cierto? El tema básicamente de solución alternativa de conflictos que actualmente está, el tema de negociación internacional. Es decir, hay nuevas herramientas. De acuerdo. Ya no puedo, antes había una materia de redacción. Claro, redacción jurídica. Entonces ahora, hoy por hoy tienes inteligencia artificial que redacta jurídicamente también. Que redacta jurídicamente, entonces ahí tienes que ver otro, innovar, claro. O sea. Y con esto terminamos. Yo creo que la inteligencia artificial no hay que verle como un enemigo, sino como un aliado, como una herramienta. ¿Cómo ves el uso de herramientas de inteligencia artificial? Eso ayudaría mucho en todos los campos, ¿no? Y en lo jurídico, fundamental. Sí, además los estudiantes se están preparando un montón. Mis estudiantes del semestre pasado, del segundo semestre de la carrera, más del 80% tenía formación en lenguaje Python, en programación. Esa es la idea, por ejemplo. Claro. Y por eso es que en la facultad se implementó una nueva modalidad de titulación, que ahora es el estudio de caso. Entonces la idea es, hemos solicitado los casos que trabajen con casos reales, ya no hipotéticos, ¿no? Por eso tenemos ya convenios con la Corte Constitucional, tenemos convenios con la Corte Nacional, con la Fiscalía, tenemos convenios con varias instituciones, incluso dentro del derecho administrativo con el Ministerio de Trabajo, para lograr estos casos, lógicamente a través de inteligencia artificial, trabajarlos, estudiarlos y tener una base de datos para que nuestros estudiantes investiguen e incluso puedan graduarse, porque eso es lo que nos sirve. Te agradezco mucho, José Luis, ha sido una conversación muy amena, muy instructiva. En este programa no vamos a tratar solamente temas jurídicos, pero obviamente por default y por defecto de formación, lo jurídico siempre va a estar presente, así que qué mejor tener al decano de la Facultad de Jurisprudencia de la Central, cuatricentenaria. Así es. Y aquí, así que ha sido un gusto poder compartir y poder escucharte. Gracias por esta oportunidad y ojalá hay que seguir trabajando, hay que seguir difundiendo justamente lo que queremos hacer en la facultad. Te agradezco mucho. Muchas gracias a ustedes, nos vemos la próxima semana con otro programa Sin Límites.
Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Sin Límites, un programa de análisis y opinión con la conducción del Dr. Ramiro García.